Bien, me presento, mi nombre es Luis Alberto Hurtado Quintero, estudiante de licenciatura en lenguas extranjeras en la UNAT. El día de hoy tengo como invitado al profesor Brian, quien es integrante de la institución educativa Santa Teresa, ubicada en Neiva, Huila, quien muy amablemente me va a ayudar con la entrevista que tengo para la materia de investigación educativa y pedagógica. En este momento vamos a comenzar con las preguntas. Entonces, ah, profe Brian, uno quisiera saber, de acuerdo con su percepción, ¿cómo son las instalaciones de la institución educativa en cuanto a tamaño, iluminación, ventilación, seguridad y aseo? Bueno, en términos de instalación, hay que recordar que la institución educativa Santa Teresa actualmente cuenta con 5 sedes. Una que es la principal, queda ubicada en el barrio Gaitán, y las otras están ubicadas en el barrio San Martín, Diego Ospina, Las Quebraditas y el Altico. Entonces, por lo tanto, son sedes que, como usted de pronto entenderá, cada una tiene su contexto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en tamaño, la sede principal es bastante amplia. Es una de las instituciones que, en cuanto a ventilación, prácticamente tiene aires acondicionados en prácticamente en todos los salones, y cuenta con los que no tienen aire acondicionado, tienen una buena ventilación. Sin embargo, en las sedes, que prácticamente son en su mayoría de primaria, hay una sede que también es de secundaria. Estas sedes tienen dificultades tanto en iluminación, en ventilación, tanto en seguridad, porque estas zonas que le mencioné, pues son bastante inseguras. Incluso hace poco entraron a varios de esas sedes a robar, se robaron varias cosas en vacaciones. Entonces, que digamos, en términos de las instalaciones, tenemos que ser bastante como reservados en cuanto al contexto de cada sede. Sin embargo, pues la sede principal está bien garantizada. Recordemos que estas sedes se anexaron el año pasado, aproximadamente para esta época, sí, para el 3 de enero más o menos del 2024. Entonces son sedes que están prácticamente nuevas, anexadas a la institución educativa Santa Teresa. Bueno, cabe recordar también, Luis, que en términos de aseo también hay una dificultad, porque digamos que la sede principal cuenta con una aseadora, pero las 4 sedes, que se llaman Jorge Villamil Cordobés, la otra se llama Oliverio Lara, la otra se llama Francisca Borrero y la otra se llama Blanca Mota, son sedes que solamente cuentan con 2 aseadores. Entonces estos 2 aseadores se tienen que estar repartiendo en estas 4 sedes. Por lo tanto, pues se entenderá que va a ser un poco pues inadecuado en cuanto a la capacidad que tienen estas 2 personas para hacer el aseo de estas 4 sedes. Entonces tienen bastante dificultad. Ok, bien. Y basado en esta información, además de los salones, los espacios para recreación y deporte y los otros recursos locativos con que cuenta la institución para desarrollar clases, em, ¿qué otros espacios hay disponibles para el desarrollo de sus clases? Fuera del salón o qué otros recursos tienen ustedes. Igual va a ser, digamos, en términos de contexto. Entonces, por ejemplo, tenemos a una sede principal que cuenta con una biblioteca, que cuenta con un laboratorio que sí está, pues le faltan cositas, pero digamos que en términos generales está pues bien dotado. Tiene también una sala informática, cuenta también con un polideportivo, bueno, es un escenario deportivo techado, que por ejemplo las sedes no tienen. Aquí hay una dificultad porque las sedes no cuentan con una buena sala informática, una de esas tampoco tiene biblioteca. Entonces, que en términos generales la sede principal
va un poco más adelantada que las sedes de primaria. Bien. Y dentro de los aspectos pedagógicos, filosóficos y culturales, ¿cuáles son los que definen la identidad académica de esta institución? Bueno, la institución tiene un enfoque por competencias, entonces tiene una competencia basada en el término laboral, porque los estudiantes salen como técnicos en panificación y técnicos en confección industrial. Entonces, una de las competencias es ese enfoque, el tema laboral. Y por otro lado, se ha enfocado al tema de un enfoque humanista, tratando de promover como un pensamiento crítico en valores como la responsabilidad y respeto, basados en las enseñanzas de Santa Teresa. Ok. Y junto con estos proyectos, o con estos aspectos pedagógicos, ¿cuáles serían los proyectos transversales que desarrolla la institución? ¿Cómo es la participación de los estudiantes en esos proyectos? Recientemente se han hecho reuniones de empalme, porque vuelvo a mencionar en términos de adaptación, se puede decir, de adaptarse las sedes a esta sede principal, pues ha costado como continuar con los proyectos transversales. Sin embargo, el proyecto que está bastante activo es el de gobierno escolar, que se llama Proyecto EduDerechos. Este proyecto pues mantiene eh, promoviendo el tema de la participación en términos de democracia, ¿sí? Entonces, en términos generales ha funcionado porque se elige igual personero y se elige igual contraloría y representantes estudiantiles y de padres de familia en todas las sedes. Digamos que en términos generales este proyecto cuenta con la participación de todos. Sin embargo, proyectos como Amémonos y Creceremos es un proyecto que está en stand-by, está prácticamente pausado porque se está modificando algunos proyectos que integran este gran proyecto, este macroproyecto. Entonces está apenas, digamos que, pues arreglándose. Pero en términos generales, este proyecto es bastante amplio porque cuenta con un proyecto, por ejemplo, de educación sexual, cuenta con un proyecto de valoración de sí mismo. Entonces, que digamos, en términos generales va ahí en diálogos. Hay otro proyecto que también está enfocado en términos de atención a emergencias y desastres, que también, digamos, está pues apenas comenzando. Y hay un proyecto nuevo que se llama Líder en Mí. Ese proyecto lo estoy manejando, lo estoy liderando y por lo tanto apenas estamos arrancando como en términos de diseño, en términos sí, de planificar este proyecto a largo plazo. Entonces estamos ahí apenas empezando. Bien, entonces podemos ver que la actividad transversal tiene bastantes derivativos y dentro de esos podría decirme cuáles son como de manera más específica esas actividades extraescolares que desarrollan esos proyectos como reuniones o eventos o encuentros deportivos. ¿Cuáles son esas actividades? En términos, nuevamente, indico generales, las actividades extraescolares que se pueden estar desarrollando allí en el proyecto de derechos es la campaña que realizan los candidatos, en términos también de valoración personal, está enfocado a la psicología, entonces van algunos practicantes de psicología a realizar charlas. También el término de atención a desastres están apenas capacitando a los muchachos y el proyecto Líder en Mí está enfocado también a resaltar el liderazgo en, en estos estudiantes tanto como artísticamente, culturalmente, deportivo, entonces también están programando campeonatos, realizando también el diseño de la feria de ciencias, concursos también
de lecturas y también eventos que se pueden conmemorar. Bien. Y en este momento, ya entrando un poco más en detalle en su actividad como maestro, ¿cuántos estudiantes tienen en estos momentos a cargo? ¿En qué cursos? ¿Cuál es el rango de edad en que se encuentran? Digamos que la capacidad que tiene, por ejemplo, la sede principal oscila entre 24 a 30 estudiantes, por lo que los salones a veces pues cuenta con una dimensión bastante amplia. Sin embargo, por ejemplo, en las sedes encontramos que hay capacidad solamente para 24 estudiantes. Entonces, en promedio así entre 20 a 30 estudiantes hay por salón en en cada grado, con edades que oscilan entre los 11, bueno, sin contar con primaria, teniendo en cuenta la sede principal, entre 11 y 17 años. Bien. Los estudiantes que tiene a cargo, ¿de qué barrios o de qué sectores provienen? ¿De pronto pertenecen a algún grupo étnico, a algún otro tipo de grupo caracterizado, población ah, vulnerable o más o menos qué tipo de grupos están dentro de los estudiantes a los cuales usted les enseña? Bueno, la mayoría de estudiantes de la sede principal provienen de barrios cercanos, entonces entre eso están Las Américas, está Gaitán, el barrio Obrero, barrio Ventilador, barrio Alfonso López, está el barrio Nueva Granada, el barrio Rafael Uribe, incluso de los parques. Entonces principalmente están estos estratos socioeconómicos medios y bajos, presencias también de estudiantes de comunidades indígenas, muy pocos, pero hay. En términos generales, la mayoría son de los barrios cercanos. Bien. ¿Tiene idea de pronto como a qué se dedican los padres de sus alumnos, como cuál es, es la profesión, digamos, en común con ellos, o si son madres solteras, padres solteros, o cómo es la caracterización familiar de los alumnos? Bueno, la mayoría de las familias pertenecen a los estratos uno, 2 y 3. Los padres trabajan en comercio informal, algunos trabajan en construcción, otros en empleos administrativos o labores del hogar. Bien. Am, Saliendo de esta parte y ya pues más enfocado a otras áreas dentro de sus funciones como profesor, ¿usted participa en equipos de trabajo docente por áreas, por proyectos interdisciplinares? ¿Cómo es esa situación? Sí, nosotros trabajamos en las semanas institucionales por equipos, o sea, por áreas. En este momento están distribuidos por áreas y también a veces nos reúnen a través de los proyectos. Entonces, por ejemplo, en unas ocasiones yo puedo estar trabajando en el área de ética y religión, que es la cual estoy orientando en este momento, y en otras ocasiones puedo estar en el proyecto transversal del líder en mí y también puedo estar también en el equipo del proyecto transversal de educación sexual. Muy bien. Am, Dentro de estos proyectos, los padres participan con los hijos y también pues en las actividades académicas como la citación a reuniones o entrega de notas o si hacen alguna actividad padre-hijo, ¿qué tal es la participación de los padres? Pues, principalmente la participación sea en reuniones prácticamente de entrega de los informes y quizá en algunos eventos escolares. Se ha tratado como de dinamizar la escuela de padres, pero digamos que no se ha podido porque no hay un doliente, sino hay un responsable que se encargue. Solamente hay una orientadora escolar para las 5 sedes, se imaginará una aproximado de población de más o menos de 1.200 estudiantes con una sola orientadora. Entonces es bastante complicado incluso trabajar con los padres de familia. Entonces entenderá Muy que el bien. trabajo es bastante arduo, sin embargo, pues se ha trazado una meta este año de participación de padres de familia, pero vamos a ver si se cumple. Ok. ¿Y cómo percibe usted las relaciones entre los docentes y los estudiantes de la institución educativa? Pues en general yo considero que son respetuosas, se fomenta un ambiente pues de confianza,
aunque pues como todo, ¿no? Hay algunos estudiantes que presentan dificultades, pero son muy poquitos. Ok. Y en esa misma línea, las relaciones entre estudiantes, ¿cómo las percibe? De- Hay una percepción de problemática más que todo relacionado al bullying y al ciberbullying, aunque se ha comentado como el tema del compañerismo, tratado de evitar conflictos, el tema de las redes sociales está causando una problemática bastante considerable, principalmente redes sociales como TikTok, basándose en competencias entre los mismos grados y que ha dificultado un poco el compañerismo. Bien. Durante el desarrollo de las clases, ¿cómo se comportan los estudiantes? Eso depende del grupo. Digamos que para uno poder dar clases charladitas, por decirlo así, se puede dar desde octavo hacia arriba, de octavo, noveno, décimo y once. Pero lo que es, por ejemplo, sexto y séptimo, es una población que mantiene bastante dispersa, muy poco participativos, se distraen por nada, hay falta de motivación. Pues hay que entender que, por ejemplo, los estudiantes del grado sexto vienen de una dinámica, pues, donde en la escuela solamente veían un docente, tenían muchas más restricciones, entonces vienen tratándose como de liberarse y en esta etapa de liberación, pues, muy poco colocan atención, entonces en su mayoría te dejan como trabajo, se explica como 10 minutos y el resto ya es como dejando trabajo para que estén juiciosos en clase. Bien. Y en ese caso, para que estén juiciosos, ¿qué estrategias ha empleado usted para el control de la disciplina? Bueno, yo arranqué el tema de las clases dando unos acuerdos de clase. Entonces, yo estoy dando una calificación basados en el ser, basados en el saber y en el saber hacer. El ser, pues las personas que incumplan esos acuerdos de clase, pues van a tener pues una mala nota. Entonces tratamos de dejar claras las normas. Sin embargo, pues estamos en un diálogo constante con ellos, tratando de darles una motivación, pero pues también hay que agarrarlos con la nota para que no se dispersen. Bien, entonces, basado en eso, los conflictos los maneja pues basado en diálogo y con la nota, pero ¿qué factores generan que haya conflictos? No, eso se ve prácticamente de todo en clase. Entonces, por ejemplo, en sexto es más común ver o escuchar a cada estudiante, ay, profesor, mire que me miró mal. Profesor, mire que me tiró un lapicero. Profesor, mire que me tiró un papelito. Profesor, mire que me tocó. Entonces, son problemas que son muy, muy básicos, que se pueden solucionar solamente con un llamado de atención. Pero Ok. entonces ya vienen problemas grandes de convivencia relacionados al ciberbullying, relacionados a comportamientos irritantes, donde ya, pues donde no le puede dar manejo, sino que ya pasa ya a otro proceso, a otra escala, ya como coordinación. Ok, bien. Y ahora, fuera del contexto disciplinario, dentro de su clase, ¿cuáles son las competencias a desarrollar? ¿Qué temas se enseña? Bueno, yo estoy orientando el área de ética y religión y basado en el proyecto transversal de Líder en Mí, estamos enfocados en un libro que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Aquí nos dicen en este libro que hay que tener esos 7 hábitos, comenzando por una semilla, y es la semilla de la proactividad. ¿Y qué nos indica la proactividad? Que hay que amarse a uno mismo, hay que no dejarse influenciar de las demás personas, no dejarse influenciar de ese círculo de preocupaciones como lo son los padres,
como son los mismos amigos, la pareja, los mismos profesores. Entonces estamos como abordando como ese amor propio, pero basado en principios, basado en valores. Entonces una persona proactiva tiene valor en el respeto. Si tiene el valor del respeto, entonces va a estar enfocada a no generar conflicto con los demás, generado siempre también al diálogo, personas basadas en esa iniciativa. Pero por el otro lado, entonces también estamos indicando la resolución de problemas. Entonces ahí viene la comparación y nos dice este autor, que es Stephen R. Covey, que nos dice que hay unas personas reactivas y estas personas reactivas reaccionan de acuerdo a la emoción, de acuerdo al impulso y de acuerdo al ánimo que tengan. Entonces estoy tratando como en estas clases abordar el pensamiento crítico para la toma de decisiones, el trabajo colaborativo, la resolución de conflictos, porque es que si basamos nuestra vida en reaccionar, pues a la primera palabra que nos digan, entonces ya nosotros vamos a, mejor dicho, a insultar, vamos a generar malentendidos. Entonces siempre les digo a los muchachos eso, entonces, tratando de enfocarme en esos tres aspectos, vuelvo a indicar pensamiento crítico para analizar las decisiones que vamos a tomar, la resolución de conflictos o de problemas y el trabajo colaborativo. Esas son como las tres competencias que estoy dando ahí. Ok, en ese caso, ¿qué tipo de actividades le propone a los estudiantes para promover el aprendizaje? Siempre yo inicio mis clases con un experimento social o con una actividad rompehielos ligada al tema. Entonces, siempre la inicio así. Entonces, por ejemplo, una vez, le voy a comentar acá una clase, yo estaba orientando el tema de la proactividad, pero entonces con el destino versus elección, o las oportunidades que nos garantiza la vida. Entonces yo comenzaba dándole un papelito a cada estudiante en el mismo puesto. Y la idea es que ellos eh, trataran de encestar ese papel en una cesta, pero solamente lo tenían que hacer en el puesto en el que estaban. Entonces empezaban a preguntar, profe, pero entonces ¿por qué el primero tiene más oportunidades y nosotros que estamos acá lo último no? Y entonces yo les empiezo así siempre como con una reflexión. Así es la vida. Muchos tienen las oportunidades aquí cerca, muchos tienen la plata, muchos tienen, y tal vez la pueden estar, pero así mismo no. Pero ustedes atrás igual, que van a tener menos garantía de poder encestarla y la van a tener más difícil, pero pues tienen la oportunidad, ¿sí? Entonces empiezo con eso, con un experimento social, una actividad rompehielo, como para que ellos empiecen a entender la dinámica. Luego empiezo como a explicar el tema y explicar el tema basado en las cuestiones cotidianas del contexto. Y, y también finalizo con una actividad de debate, unos estudios de caso basados en eso. O sea, actividad de experimento social, luego explicación basada en el contexto y luego un estudio de caso o debate. Así prácticamente siempre es mi clase. Bien. Para el desarrollo de la clase, ¿qué tipo de material utiliza? ¿Como qué recursos tecnológicos emplea? ¿Qué material didáctico? ¿Cómo diseña el ambiente de aprendizaje? ¿Hay alguna rutina para, bueno, pues fuera de lo que ya me explicó, para iniciar la clase, o fuera de esa rutina que me acaba de explicar donde hay un rompehielos y una reflexión, ¿tiene alguna otra o esa considera que es la mejor junto con los materiales didácticos que pudiera utilizar? Pues digamos que los materiales prácticamente preparo presentaciones, también algunos videos de reflexión, porque pues mi materia está basada en eso, en tratar de motivar y tratar de que los muchachos aprendan los valores y a cuestionar la moral. Entonces, también a veces procuro usar música, procuro usar también algo llamativo que los motive a ellos también, ¿no? No hacer esas clases cuadriculadas de solamente clase magistral, sino tratar de interactuar con ellos, de que ellos entiendan con sus propias palabras, incluso lo que yo quiero explicar. También, por ejemplo, a veces inicio la clase llamando a lista y
preguntando cómo están. Entonces, por ejemplo, empiezo, Alvarado, ¿cómo está? Entonces cada uno contesta, ¿no? Entonces basado en lo que siente. Entonces alguno dice incluso, no, me siento mal, me siento enfermo, me siento triste, tengo hambre. Entonces son cuestiones que uno sabe para poder tratar de ser un poco, de trabajar la empatía con ellos. Bien. Y en términos evaluativos, ¿quién hace la evaluación? ¿O qué tipos de evaluación se implementa? De pronto una diagnóstica, sumativa, formativa, o cuáles métodos se utilizan y en qué momentos se utilizan. Pues digamos que hay tres términos ahí, que es lo del saber hacer y el ser. En ética y religión, pues usted debe entender que por más trabajos que yo pueda calificar, si no es una persona coherente con sus acciones, no va a pasar ética. O sea, no, o sea, yo considero que no va a pasar. Una persona que no es proactiva, una persona que no maneja sus emociones, no controla sus emociones, o que le cuesta, pues asimismo el tema del ser, digamos que va a hacer la nota más, con más valor. Pero también, por ejemplo, en mi área trabajo algunos temas de concepto, entonces ya entonces les hago quizzes, un tema de saber. Y el saber hacer también está relacionado al tema del campo laboral. Entonces, digamos que el 50, yo les di a los muchachos, el 50% de la nota está basado en el ser y el 50% en el saber y en el saber hacer. Bien, en este punto, teniendo en cuenta que la materia es más bien subjetiva y se basa mucho en la percepción y en la reflexión del estudiante, entonces, ¿cómo definiría usted las actitudes de los estudiantes frente al estudio? ¿Qué los motiva a aprender? De pronto, ¿cuáles son los temas de la materia que los estudiantes tienen mejor rendimiento? ¿En cuál es menor? ¿Cómo definiría eso? Digamos que como el, en términos del área y la programación ha cambiado, porque ellos venían acostumbrados, por ejemplo, yo estoy dando ética y religión, entonces venían acostumbrados de que en el área de religión orientaban todo a religión católica, entonces se tenía que aprender un Padre Nuestro, se tenían que aprender, pero entonces, pues no, ya yo considero que no había como esa articulación entre lo que ellos hacían y lo que ellos pensaban. Entonces, tratamos de enfocarlo a la motivación. Entonces, yo siento que los muchachos cuando entran a la clase vienen bastante motivados porque van a encontrar una clase diferente, no una clase magistral. Entonces, por ejemplo, ellos se quejan mucho de la clase de matemáticas porque el profesor está explicando y explicando en el tablero y ellos no entienden. Entonces, vienen acá y descargan todas sus emociones, sus problemáticas, y ven ya entonces con otros ojos la resolución de problemas. Y entonces empiezan como a enfocarse y a tratar de motivarse y salen como recargados a las otras áreas. Bien, y en los aprendizajes que tienen como menor rendimiento, ¿qué creería que dificulta esos aprendizajes? Digamos que así como va cambiando el mundo, las costumbres y la tecnología también ha, ha cambiado toda la percepción que tienen los jóvenes. Entonces no podemos abordar una clase con un tema magistral cuando ya los muchachos, por ejemplo, reciben información de TikTok en 1 o 2 minutos con información un poco más valiosa para sus vidas. Entonces pensaría que hay que volver las clases un poco más, más distribuidas como al contexto, más asignadas como al contexto que tienen y con dinámicas. Yo creo que hay que motivar a los estudiantes con dinámicas, las clases dinámicas y metodologías atractivas para que ellos se motiven. Me decía usted, Luis, ellos están, por ejemplo, desmotivados en el área de matemáticas. Pues son solamente se encierran en fórmulas y bueno, listo, bla, bla, aprenden con el tema de... Pero entonces, ¿dónde está la aplicación a la vida o al contexto? Todo eso. Ok.
Bien, bueno, en este punto quisiera saber si dentro de los estudiantes que tiene a cargo, ¿hay alguno que tenga necesidades educativas especiales? En todos los grados hay aproximadamente entre uno y dos estudiantes con inclusión. Entonces son estudiantes a los que se le tiene que hacer un PR, son estudiantes a los que se le tiene que pues, dar manejo para poder abordar la clase con ellos. Y, Pero por y en ejemplo en mi particular, curso, en el que yo soy asesor de grado, no, yo no tengo asignado estudiantes de inclusión. Sin embargo, pues como yo doy clases de sexto a 11, yo manejo demás estudiantes que están con estas discapacidades, por ejemplo, cognitivas. Hay un estudiante, por ejemplo, con una discapacidad motriz, entonces también hay cosas así. bien, en ese caso entonces, ¿cómo qué actividades en particular se realiza con ellos? ¿Cómo es la enseñanza o el método en específico para ellos? Pues digamos que eso depende, ¿no? Entonces un estudiante con una discapacidad cognitiva leve, pues de pronto puede ser fuerte en unas materias, en otras no. Pero hay estudiantes con discapacidad cognitiva y con un retraso bastante considerable que incluso algunos no saben ni leer ni escribir. Entonces, toda la capacidad docente está enfocada en que ellos aprendan eh, tratando de buscar las fortalezas de ese estudiante. Yo le comento una experiencia. El año pasado tuve un estudiante que no sabía ni leer ni escribir en noveno. Y yo veía que el estudiante tenía memoria a corto plazo. Sin embargo, él era muy bueno manejando el computador. Un día estaba yo dando una clase, el estudiante, un compañero dijo que quería escuchar una canción. Cuando estábamos en una clase informática, le pasé el computador a este muchacho y de un momento a otro buscó la canción y yo le dije, venga hermano, ¿usted cómo hizo eso? Usted no sabe escribir. Dijo, no, profe, yo simplemente la escribí y ya. Entonces traté como de buscar la fortaleza y él era muy bueno manejando el computador. Que cómo, al fin no supe cómo lo hacía, pero manejaba el computador al derecho y al revés. Entonces prácticamente todos los trabajos que dejaba, se los dejaba por ahí, tratando de que él observara videos, tratando de que eh, ingresara a una aplicación para poder hacer los trabajos. Pero desde ahí, ¿sí? Entonces tratando de buscar las fortalezas. Muy bien. Mm, para finalizar, ¿le gustaría mejorar algo en sus clases? Si es así, ¿qué específicamente? Yo creo que me gustaría contar con más recursos tecnológicos, de pronto como con un salón que tuviera como un atril donde pudiéramos hacer oratoria, donde pudiéramos hacer eh, llamadas a otras personas del resto del mundo, tratar de como de que el colegio tuviera una articulación con personas importantes, influyentes, o sea, menos en mi clase, ¿sí? Con estrategias que fomenten una mayor participación. Ok, bien. Entonces, pues en este momento como reflexión o básicamente lo que me gustaría decir es que la entrevista ha sido bastante enriquecedora. Pues ya llegamos al final de ella. Brian, le agradezco mucho por el tiempo que dedicó para ayudarme con este proceso, con este evento en específico. Y pues por ahora no sería nada más. Nuevamente le quedo muy agradecido por la ayuda. No, muchísimas gracias a ustedes por tenerme en cuenta, por dejarme compartir esta experiencia. Pues nos demoramos un poquito, pero en términos generales fue, fue una autoevaluación también para medir. Estaba yo orientando las clases. Ok, muchísimas gracias.